But if you close your eyes. Cat 6 construyendo un sueño. El sitio web del café fue un éxito inesperado. Desde que Izuku lo puso en marcha, la cantidad de clientes que hacían pedidos en línea aumentó considerablemente. El gerente estaba tan satisfecho que incluso les ofreció un pequeño bono por su trabajo. Aquella noche, mientras cenaban en su apartamento, Izuku y Momo no podían evitar sonreír. Momo: fue una gran idea, Izuku, dijo, sirviendo un poco de té. La página ha hecho que el negocio mejore bastante. Izuku asintió, pero su mente estaba en otro lado. Izuku: Momo, ¿crees que podríamos hacer esto más grande? Ella levantó la mirada. Momo: ¿a qué te refieres? Izuku dejó su taza en la mesa y se inclinó un poco hacia adelante. Izuku: estuve pensando, si una simple página web ayudó tanto a este café, imagina lo que podríamos hacer si ayudáramos a otros negocios. Momo entrecerró los ojos, intrigada. Momo: ¿estás diciendo que podríamos ofrecer este servicio a más lugares? Exactamente, dijo Izuku, con emoción en su voz. Hay muchas pequeñas empresas que no tienen presencia en Internet o que usan sitios mal diseñados. Si creamos páginas profesionales y fáciles de usar, podríamos ayudarles, y al mismo tiempo, podríamos ganar dinero con ello. Momo apoyó la barbilla en su mano, reflexionando. Momo: esa es una idea interesante, y si la combinamos con estrategias de negocios, podríamos ofrecer paquetes completos de administración digital. Izuku la miró con asombro. ¿Eso es posible? Por supuesto, dijo Momo con seguridad. No solo es crear la página, sino también enseñarles a administrarla, manejar pagos en línea y mejorar su presencia digital. Si logramos hacer eso, podríamos. Se detuvo de repente y miró a Izuku con los ojos muy abiertos. Podríamos crear nuestra propia empresa. El silencio los envolvió por un momento. Era una idea ambiciosa. Pero al mismo tiempo, era exactamente lo que querían. Primeros pasos hacia el emprendimiento. Los días siguientes, Izuku y Momo se dedicaron a investigar. Momo, con su conocimiento en administración, comenzó a estudiar cómo funcionaban las startups tecnológicas. Izuku, por su parte, siguió perfeccionando sus habilidades en programación. Se inscribió en cursos más avanzados y empezó a aprender sobre desarrollo web profesional, bases de datos y seguridad en línea. Cada noche, después del trabajo en el café, se sentaban juntos a planear su futuro. Momo: si queremos hacer esto en serio, necesitamos un plan, dijo la Peli Azabache un día, colocando un cuaderno en la mesa. Tenemos que definir qué servicios ofreceremos, cómo conseguiremos clientes y cómo administraremos los ingresos. Izuku asintió, emocionado. Yo me encargaré del desarrollo de los sitios web. Podemos empezar con negocios locales y luego expandirnos. Momo: y yo me encargaré de la gestión y la parte administrativa, dijo. También podríamos buscar formas de automatizar algunos procesos para que el negocio sea más eficiente. La emoción en el aire era palpable. Por primera vez, estaban construyendo algo que era completamente suyo. El primer cliente con un plan en marcha, ahora necesitaban un primer cliente real. Izuku decidió acercarse al dueño del café. Izuku: señor, sé que ya tenemos la página web funcionando, pero, ¿qué le parecería una versión mejorada? El gerente levantó una ceja. ¿Una versión mejorada? Izuku: sí. Puedo optimizarla para que cargue más rápido, agregar opciones de pago en línea y hacerla más atractiva para los clientes. El gerente pareció pensarlo por un momento. ¿Y cuánto costaría? Izuku tragó saliva. Nunca había cobrado por algo así antes. Momo, que estaba a su lado, tomó la palabra. Podemos hacerle un precio especial como nuestro primer cliente oficial. Digamos, sacó su libreta y escribió un número. Se lo mostró al gerente, quien la miró con curiosidad. Después de un momento de silencio, sonrió. Gerente: está bien. Háganlo. Izuku sintió su corazón latir con fuerza. Habían conseguido su primer cliente oficial. Su empresa, aunque pequeña, acababa de nacer. Luchando contra la duda a pesar del éxito inicial, Izuku comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. Una noche, mientras escribía líneas de código, se detuvo y suspiró. Momo, que estaba revisando documentos en su laptop, notó su expresión preocupada.
Momo. ¿Qué ocurre, Izuku? Él apoyó la cabeza en su mano. Izuku. Solo, me pregunto si de verdad podemos hacer esto. Momo dejó lo que estaba haciendo y lo miró con seriedad. Momo. ¿Por qué dudas? Izuku. No lo sé, murmuró. Supongo que tengo miedo de fallar. De que todo esto sea un error. Momo suspiró y se acercó a él. Izuku, el miedo es normal. Pero dime algo, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste tan emocionado por algo? Izuku levantó la mirada. Pensó en su pasado, en la sensación de estar perdido. Comparó eso con lo que sentía ahora. Momo sonrió. Estás construyendo algo increíble. No dejes que la duda te detenga. Izuku la miró por un momento antes de soltar una risa suave. Izuku. Gracias, Momo. Ella le dio una palmada en el hombro. Ahora sigue trabajando. Nuestro primer cliente nos espera. Izuku asintió con determinación y volvió al código. No dejaría que la duda lo detuviera. El futuro que los espera después de varias semanas de trabajo, lanzaron la versión mejorada del sitio web del café. El dueño estaba encantado con el resultado. Gerente. Esto es justo lo que necesitábamos, les dijo. Gracias. Izuku y Momo se miraron con una sonrisa. Sabían que esto era solo el comienzo. A medida que mejoraban sus habilidades y aprendían más sobre negocios, empezaron a contactar a otros pequeños comercios. Cada vez más personas estaban interesadas en sus servicios. Izuku ya no solo veía la programación como un pasatiempo. Ahora era su pasión. Y junto a Momo, construiría un futuro con ella. No estaban solos. Estaban creando algo más grande que ellos mismos. Y no se detendrían hasta hacerlo realidad. Continuará, Cat 7 sentimientos inesperados. Desde que comenzaron su empresa, la vida de Momo y Izuku había cambiado completamente. Su rutina estaba llena de trabajo, aprendizaje y esfuerzo constante. Ambos estaban orgullosos del camino que estaban construyendo juntos, pero Momo, en particular, se encontraba lidiando con algo que nunca había esperado. Un sentimiento nuevo, desconocido, e innegable. Todo comenzó de manera sutil. Primero, eran pequeños detalles. La forma en que su corazón latía más rápido cuando Izuku la miraba, cómo su voz la tranquilizaba en momentos de estrés, la calidez de su sonrisa cuando lograban un objetivo importante. Luego, las señales se hicieron más evidentes. Se sorprendía a sí misma observándolo cuando él no se daba cuenta, admirando la forma en que se concentraba cuando programaba, su determinación al enfrentar desafíos y su inquebrantable deseo de mejorar. Una noche, después de un día agotador de trabajo, Momo se sentó en el sofá de su apartamento, abrazando una taza de té caliente, intentando entender lo que le estaba ocurriendo. Momo. Esto no puede estar pasando, susurró, presionando sus dedos contra su sien. Pero no importaba cuántas veces intentara ignorarlo. Se estaba enamorando de Izuku Midoriya. Negación ni duda. Momo siempre había sido lógica y analítica. Cuando enfrentaba un problema, lo abordaba con estrategia, dividiendo cada parte hasta encontrar la mejor solución. Pero esto no era algo que pudiera resolver con lógica. Momo intentó convencerse de que solo era una fase, que era simplemente admiración por Izuku como amigo y socio. Sin embargo, cada vez que pasaban tiempo juntos, sus sentimientos se volvían más fuertes. Cada vez que Izuku sonreía al hablar sobre una nueva idea, ella sentía mariposas en el estómago. Cada vez que él la miraba con gratitud después de ayudarlo en un problema de negocios, su pecho se llenaba de calidez. Y cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al trabajar juntos, se quedaba sin aliento. Momo. No, 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 se murmuró a sí misma una noche, después de que Izuku se quedara dormido en el sofá tras una larga jornada de trabajo. Lo observó por un momento, su rostro relajado, su respiración tranquila. Él confiaba en ella. Él era su mejor amigo. Y ella no podía arruinar eso. Intentando seguir como siempre, decidí actuar como si nada estuviera pasando. Siguió trabajando junto a Izuku como siempre, enfocándose en la empresa y en sus responsabilidades. Pero su corazón no le hacía caso. Cada interacción con él se sentía diferente. El simple hecho de estar cerca de Izuku la ponía nerviosa, y no importaba cuánto intentara disimular, sentía que su amigo podría notarlo en cualquier momento. Y entonces, un día, ocurrió algo que la sacudió aún más.
Un momento especial. Habían pasado semanas sin tomar un descanso adecuado, así que Izuku decidió que debían celebrar el éxito de su último proyecto con una cena especial. Izuku. Vamos, Momo, no podemos solo trabajar y trabajar, dijo con una sonrisa. Necesitamos celebrar nuestras victorias. Momo intentó protestar, pero su determinación y entusiasmo la convencieron. Fueron a un pequeño restaurante en la ciudad, un lugar acogedor y tranquilo. Momo se sorprendió de lo bien que la estaba pasando. Se rieron, hablaron de todo y disfrutaron de la comida como si fueran dos amigos sin preocupaciones. Pero en algún momento de la noche, mientras Izuku hablaba sobre sus planes futuros, Momo se quedó mirándolo fijamente. Y entonces lo supo. No podía seguir negándolo. Lo amaba. Dudas y miedo. Cuando volvieron a casa, Momo se sentía inquieta. Sabía que debía enfrentar sus sentimientos, pero, ¿y si Izuku no sentía lo mismo? ¿Y si al confesarle lo que sentía, arruinaba todo? Eran las preguntas que se había Momo en su mente. No podía arriesgar su amistad. No podía arriesgar la empresa que habían construido juntos. Así que decidió guardar sus sentimientos para sí misma. Pero eso no significaba que sería fácil. Más cerca que nunca los días pasaron, y aunque Momo intentaba ocultar sus sentimientos, estos parecían encontrar nuevas formas de atormentarla. Una tarde, mientras trabajaban en la oficina, Izuku se inclinó sobre su hombro para revisar un informe en su computadora. El repentino acercamiento hizo que Momo se tensara. Podía sentir su calor, su respiración tranquila y el aroma de su champú. Momo. Esto es un problema, pensó, su corazón latiendo descontroladamente. Izuku. Momo, ¿estás bien? Preguntó, notando su rigidez. Ella se apartó rápidamente y fingió toser. Momo. Ese sí, solo, estoy cansada. Izuku la observó con una mezcla de preocupación y curiosidad, pero no insistió. Sin embargo, Momo sabía que no podía seguir así para siempre. Un cambio en la relación. Las pequeñas interacciones diarias comenzaron a sentirse más significativas. Las miradas que compartían duraban un poco más. Los momentos de silencio entre ellos no eran incómodos, sino llenos de algo más, algo que ninguno de los dos mencionaba en voz alta. Hasta que, una noche, ocurrió algo inesperado. Izuku y Momo estaban trabajando en la sala de su apartamento cuando una tormenta repentina provocó un apagón. ¡Ah! Momo dio un pequeño salto cuando la luz se apagó de golpe. Izuku rió suavemente. Izuku. Tranquila Momo, seguro la luz vuelve en unos minutos. A oscuras, se quedaron en silencio. Momo sintió su corazón acelerarse al darse cuenta de lo cerca que estaban. Momo. Izuku. ¿Sí? Dijo el peliverde. Ella abrió la boca, pero las palabras no salieron. En ese momento, sintió la mano de Izuku tocar la suya, de manera accidental. O al menos, eso creyó. Momo, Izuku murmuró, su voz sonando más baja de lo normal. Ella contuvo la respiración. Momo no podía verlo bien en la oscuridad, pero podía sentir su presencia más fuerte que nunca. Y entonces, la luz volvió. Ambos parpadearon, sorprendidos por el repentino regreso de la electricidad. Izuku apartó la mano lentamente, sonrojado. Momo también estaba roja. Momo. Deberíamos seguir trabajando, dijo apresuradamente, tratando de ocultar su nerviosismo. Izuku asintió con la cabeza. Pero en el fondo, ambos sabían que algo había cambiado. Continuará, Capocho. Nuestra primera cita. Momo no podía concentrarse. Desde aquella noche en la que su mano rozó la de Izuku en la oscuridad, su mente no había tenido un momento de descanso. Había intentado ignorar sus sentimientos, había intentado convencerse de que su amistad con Izuku era lo más importante, pero cada vez era más difícil seguir fingiendo. Especialmente porque, últimamente, notaba que Izuku también actuaba extraño. Las miradas prolongadas, los silencios cargados de significado, los pequeños gestos de cuidado, todo indicaba que algo estaba cambiando entre nosotros. Y entonces, un día, Izuku hizo algo inesperado. Izuku. Momo, ¿quieres salir conmigo este sábado? Preguntó de repente, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Momo parpadeó sorprendida. ¿Salir? ¿Cómo, una cita? Izuku titubeó un momento antes de asentir. Ese sí. Bueno, si quieres.
No tienes que aceptar si te incomoda. Momo sintió su corazón latir con fuerza. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando. Así que, reuniendo todo su valor, sonrió suavemente. Momo. Me encantaría, Izuku. Preparativos y nerviosismo. Desde el momento en que aceptó, Momo se sintió inquieta. Momo. ¿Qué debía ponerse? ¿Debía tratar esto como una cita formal o algo más casual? ¿Cómo debía comportarse? Estas y otras preguntas se hacía la peli Azabache. Nunca antes había tenido una cita real. Se pasó toda la semana pensando en ello, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Mientras tanto, Izuku estaba igual de nervioso. No era ajeno a la idea de sentir atracción por alguien, pero esto era diferente. Momo no era solo una amiga. Era su mejor amiga, su socia, alguien en quien confiaba más que en nadie. Si esto salía mal, no podía pensar en eso. Quería que esta cita fuera especial. Y haría todo lo posible para que así fuera. El encuentro el sábado llegó más rápido de lo que esperaban. Izuku había elegido un lugar sencillo pero significativo. Un pequeño parque con un lago en el centro, seguido de una cena en un restaurante tranquilo. Cuando Momo llegó al punto de encuentro, Izuku quedó sin palabras. Ella llevaba un vestido sencillo, pero elegante, con el cabello recogido en una coleta baja. Izuku. Te ves hermosa, Momo, dijo sin pensar. Momo se sonrojó y sonrió tímidamente. Momo. Gracias, tú también te ves bien, Izuku. Él rió, nervioso. Izuku. Bueno, vamos. Una cita inolvidable. Caminaron por el parque, mientras conversaban de todo un poco. Hablaban sobre la empresa, sobre sus sueños, sobre recuerdos de la academia. Pero, en el fondo, ambos sabían que esta vez era diferente. Cada sonrisa, cada roce accidental de sus manos, cada mirada compartida tenía un nuevo significado. Cuando llegaron al lago, Izuku señaló un pequeño bote de remos. Izuku. ¿Quieres dar un paseo? Momo asintió, emocionada. Se subieron al bote y comenzaron a remar suavemente por el agua. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Momo cerró los ojos por un momento, disfrutando de la brisa. Momo. Esto es, hermoso, susurró. Izuku la observó en silencio. Ella se veía tan tranquila, tan radiante con la luz del atardecer reflejándose en su piel. Y, en ese momento, lo supo. No solo le gustaba Momo. Estaba enamorado de ella. El momento de la verdad. Después del paseo en bote, fueron al restaurante. La comida fue deliciosa, pero lo que más importaba no era la comida, sino la compañía. Habían reído, hablado y compartido momentos significativos. Sin embargo, ambos sabían que la noche aún no terminaba. Cuando salieron del restaurante, Izuku tomó aire profundamente. Era ahora o nunca. Izuku. Momo, hay algo que quiero decirte. Ella se detuvo y lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza. Momo. ¿Qué ocurre, Izuku? Él titubeó un momento, pero luego reunió su valor. Izuku. Momo, su rostro se puso rojo, pero continuó. Izuku. Me gustas, Momo. Hubo un breve silencio. Momo lo miró, sorprendida. Momo. Izuku, fue lo único que salí de los labios de la peli Azabache. Izuku. No quería decirlo sin estar seguro de lo que sentía, continuó él rápidamente. Pero después de todo este tiempo, después de todo lo que hemos pasado juntos, sé que lo que siento por ti no es solo amistad. Momo sintió un nudo en la garganta. Momo. Izuku, yo también, él parpadeó, sorprendido. ¿De verdad? Ella asintió, con una sonrisa tímida pero sincera. Momo. Desde hace tiempo, pero tenía miedo de arruinar lo que tenemos. Izuku la miró fijamente antes de sonreír. Izuku. Momo, lo último que quiero es perderte. Ella extendió su mano y tomó la de él con suavidad. Momo. Yo tampoco quiero perderte, Izuku. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la calidez del otro. Y entonces, de manera natural, Izuku se inclinó lentamente hacia ella. Momo sintió su respiración entrecortarse, pero no se apartó. Y, finalmente, sus labios se encontraron en un beso suave y tierno. No había prisa, no había dudas. Solo estaban ellos dos, compartiendo un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando se separaron, ambos sonrieron.
Sabían que, sin importar lo que viniera, enfrentarían todo juntos. Continuará, Cap 9 autor para lo que tiene curiosidad de lo que ha pasado todo este tiempo con la familia del Peliverde y la Azabache. Este capítulo se los dirá. Ecos del pasado con la familia Midoriya. El hogar de los Midoriya había cambiado. Ya no había el sonido de pasos apresurados por la mañana, ni la voz de Izuku saludando con entusiasmo antes de salir. No había platos adicionales en la mesa, ni la risa torpe de un chico que, pese a todo, siempre intentó ver el lado positivo de las cosas. El silencio era opresivo. Inko Midoriya estaba sentada en la mesa del comedor, con una taza de té entre las manos. La infusión se había enfriado hacía mucho tiempo, pero ella no tenía intención de beberla. Sus ojos estaban fijos en un punto indefinido de la pared, pero su mente estaba atrapada en recuerdos que no podía ignorar. Había hecho lo correcto. O al menos eso era lo que se repetía cada día desde que Izuku se fue. Le habían dicho tantas veces que su hijo no estaba a la altura de las expectativas. Que nunca sería como su hermana, que nunca llegaría a ser el hombre que la familia necesitaba. Así que decido echarlo. Le dijo las palabras más crueles que jamás había pronunciado. No eres más que una carga para nosotros, Izuku. Y él se fue. Desde ese día, la casa había estado en paz. Su esposo no hablaba del tema, su hija tampoco. Todo parecía seguir como si nada hubiera cambiado. Pero en su interior, algo se había roto. Se decía a sí misma que su hijo nunca fue lo suficientemente bueno, que su actitud era patética, que nunca había encajado en el mundo de los Midoriya. Pero entonces, ¿por qué cada noche soñaba con él? ¿Por qué cada mañana, al despertar, esperaba escuchar su voz llamándola mamá? ¿Por qué cuando pasaba por la habitación vacía de Izuku sentía un nudo en la garganta? Había noches en las que se despertaba y por un segundo olvidaba lo que había hecho. Miraba hacia la puerta, esperando que su hijo entrara corriendo, como solía hacerlo cuando era niño. Pero él nunca volvía. Y cada día, el peso del silencio se hacía más insoportable. Una casa fría a kilómetros de distancia, en la lujosa mansión de los Yaoyorozu, Aiko Yaoyorozu vivía una tormenta similar. Desde que Momo se había ido, su hogar había mantenido su impecable apariencia. Todo estaba en su lugar. La perfección seguía reinando en cada rincón. Pero la perfección se sentía vacía. Aiko había pasado toda su vida construyendo una imagen intachable. Había criado a su hija con la intención de que fuera un reflejo de la grandeza de su familia, de que continuara con el legado de los Yaoyorozu. Pero Momo no había sido suficiente. Eso fue lo que le dijo cuando la echaron. Ya no eres lo que esperábamos. Ya no encajas en nuestra familia, Momo. Estás siendo una carga y una molestia. Su hija había suplicado por una oportunidad, por comprensión. Pero Aiko no había cedido. La vio irse con la cabeza agacha y la espalda tensa por la rabia contenida. Y en ese momento, pensó que había tomado la mejor decisión. Pero ahora, cada vez que pasaba por la habitación vacía de Momo, sentía algo que nunca antes había experimentado: duda. Había criado a su hija con disciplina, con rigor, con la firmeza que su apellido exigía. Pero cuando la escuchó rogar por un poco de reconocimiento, por un poco de amor, sintió una punzada en su pecho. Y esa punzada no la había abandonado desde entonces. Su esposo nunca hablaba del tema. Para él, Momo ya no existía. Pero Aiko pensaba en ella todo el tiempo. El peso del arrepentimiento, los días se convirtieron en semanas. El tiempo pasaba, pero el peso en el pecho de ambas madres solo crecía. Inko Midoriya revisaba su teléfono cada día, esperando recibir un mensaje de Izuku. Pero él nunca escribía. Una tarde, después de luchar contra sí misma, tomó su celular y comenzó a escribir un mensaje. Izuku, si lees esto, quiero que sepas que... Pero no pudo terminarlo. Sus dedos temblaban, y el peso de su orgullo y su culpa era demasiado grande. Borró el mensaje y dejó el teléfono sobre la mesa. No tenía el valor. Al otro lado de la ciudad, Aiko Yaoyorozu estaba sentada en el sofá de la sala, mirando una vieja foto de Momo cuando era niña. La sostenía con delicadeza, recorriendo con sus dedos la imagen de la pequeña que una vez la miró con admiración, con amor incondicional. Y se preguntó, ¿qué pensará de mí ahora? Esa noche, cuando intentó dormir, sus pensamientos no la dejaron en paz. Por primera vez en años, Aiko sintió miedo. Miedo de que su hija nunca la perdonara.
Miedo de que, cuando finalmente reuniera el valor para buscarla, fuera demasiado tarde. El llamado del corazón. Las semanas se convirtieron en meses. Inko seguía sin saber nada de Izuku. Aiko seguía sin saber nada de Momo. Ambas madres intentaban seguir adelante, pretendiendo que sus vidas no habían cambiado, pero la verdad era que no podían escapar del vacío que dejaron sus hijos. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su casa, Inko tomó su celular una vez más. Respiró hondo y, con el corazón latiendo con fuerza, marcó el número de Izuku. El tono de llamada sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Hasta que finalmente, la llamada se cortó. Sin respuesta. La desesperación la invadió, y por primera vez en mucho tiempo, Inko Midoriya lloró. En otra parte de la ciudad, Aiko Yaoyorozu se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una carta. Las palabras fluían de su mente con una intensidad que la sorprendió. Momo, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero necesito decirte esto. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la guardó en un sobre. Pero no lo envió. Todavía no. Porque la pregunta que la atormentaba seguía siendo la misma. ¿Era demasiado tarde para recuperar a sus hijos? Continuará. Autor y bueno, gente, ¿qué les pareció este capítulo? Sé que hice un capítulo donde Izuku Inko se encontraba en el trabajo del peliverde, pero en caso tal Inko no le habló y es más desviada la mirada de su hijo. Sinceramente, eso tuvo que doler. Cab 10. Autor. Nos situamos un momento después de la cita y confección de Izuku y Momo. Un nuevo comienzo para los tres. Era una noche fría, y la oscuridad comenzaba a caer suavemente sobre la ciudad. Izuku y Momo caminaban juntos de regreso a su apartamento después de haber pasado la tarde en una cafetería, disfrutando de su primera cita oficial. La relación entre ambos había cambiado desde que confesaron sus sentimientos, y aunque todavía se estaban acostumbrando a esta nueva dinámica, ambos se sentían felices de tenerse el uno al otro. Sin embargo, esa felicidad se vio interrumpida cuando, al doblar una esquina, vieron una pequeña figura encogida contra la pared de un callejón oscuro. Momo fue la primera en notar los temblores de la niña. Se detuvo en seco y tiró suavemente de la manga de Izuku. Izuku, mira, dijo señalando un lugar. El chico de ojos verdes se giró en la dirección en la que Momo señalaba y sintió un nudo en el estómago. Allí, en el suelo mojado, una niña con el cabello grisáceo y unos ojos rojos llenos de miedo se abrazaba a sí misma, tratando de encontrar calor en la tela desgarrada de su vestido. Dios, murmuró Izuku, sintiendo una oleada de preocupación. Ambos se acercaron con cautela para no asustarla. Hola, pequeña, dijo Momo con voz suave. ¿Estás bien? La niña levantó la mirada lentamente, sus ojos reflejaban desconfianza y tristeza. No respondió, solo apretó más sus piernas contra su pecho. Izuku se agachó a su altura, tratando de mostrarse lo menos amenazante posible. Izuku, no queremos hacerte daño, dijo con una sonrisa amable. Solo queremos ayudarte. La niña lo miró fijamente por un largo momento antes de hablar en un susurro apenas audible. Eri. No tengo a dónde ir. El corazón de Momo se encogió al escuchar esas palabras. Inmediatamente, sin dudarlo, se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de la niña. Momo. Entonces, ven con nosotros, dijo con determinación. No podemos dejarte aquí sola. La niña la miró con sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Eri. ¿De verdad? Izuku asintió con una sonrisa. Sí, ven con nosotros. La niña dudó por un momento, pero luego, con extrema timidez, extendió su pequeña mano y la colocó sobre la de Momo. En ese instante, ambos supieron que habían tomado la decisión correcta. Un nuevo hogar. Cuando llegaron a su apartamento, Momo y Izuku hicieron todo lo posible para que la niña se sintiera cómoda. Le prepararon un baño caliente y le dieron ropa limpia que Momo había comprado recientemente. Después de cambiarse, la niña se sentó en el sofá con una taza de té caliente entre las manos. Su expresión seguía siendo cautelosa, pero había un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Izuku, sentándose en el suelo frente a ella. Eri, respondió en voz baja. Momo. Es un nombre hermoso, Eri, dijo con una sonrisa. Mi nombre es Momo, y él es Izuku. Eri los miró con incertidumbre, como si todavía no estuviera segura de si podía confiar en ellos. Eri. ¿Por qué me están ayudando?
Preguntó con un tono lleno de duda. Izuku suspiró y apoyó los codos en sus rodillas. Izuku, porque sabemos lo que se siente estar solo, respondió con honestidad. Nosotros también pasamos por algo similar, pero tuvimos la suerte de encontrarnos y apoyarnos mutuamente. Y ahora, queremos hacer lo mismo por ti. Los ojos de Eri se llenaron de lágrimas. Durante tanto tiempo había creído que estaba destinada a estar sola, que nadie querría ayudarla. Pero estas dos personas, a quienes acababa de conocer, estaban dispuestas a darle un hogar. Sin decir nada más, Eri dejó la taza sobre la mesa y, con un movimiento torpe, se lanzó hacia Izuku, abrazándolo con fuerza. Izuku quedó sorprendido por un segundo, pero rápidamente le devolvió el abrazo, sintiendo el temblor en su pequeño cuerpo. Gracias, susurró Eri con voz quebrada. Momo, observando la escena, sintió su corazón llenarse de calidez. En ese momento, supo que habían tomado la decisión correcta. Tomando una decisión importante, los días siguientes fueron un ajuste para los tres. Izuku y Momo se turnaban para cuidar de Eri mientras trabajaban y estudiaban. Aunque al principio la niña era muy reservada, poco a poco comenzó a abrirse más. Una noche, después de acostar a Eri, Momo y Izuku se sentaron en la sala, hablando en voz baja. Izuku, comenzó Momo con un tono serio. ¿Has pensado en qué pasará con Eri a largo plazo? Izuku asintió, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá. Izuku. Sí, no podemos simplemente cuidarla temporalmente. Ella necesita estabilidad. Momo se mordió el labio, organizando sus pensamientos antes de hablar. Momo. Estuve investigando, dijo finalmente. Podemos solicitar su tutela legal. Izuku la miró con sorpresa. ¿De verdad crees que nos la darían? Tenemos empleo, un hogar estable y estamos estudiando para un futuro mejor. No somos millonarios, pero podemos darle un buen hogar. Izuku sonrió al escucharla. Momo siempre había sido una persona organizada y determinada. Izuku. Si hay una posibilidad de adoptarla oficialmente, quiero intentarlo. Momo le tomó la mano con ternura. Entonces lo haremos juntos. En ese momento, los dos supieron que ya no eran solo dos jóvenes tratando de encontrar su lugar en el mundo. Ahora tenían una razón más para seguir adelante. Darle a Eri la familia que nunca tuvo. Una familia en construcción. Los meses pasaron, y la relación entre los tres se fortaleció. Izuku y Momo comenzaron los trámites para adoptar oficialmente a Eri, aunque el proceso era complicado y tomaba tiempo. Mientras tanto, Eri comenzó a sonreír más. Aprendió a confiar en Izuku y Momo, y poco a poco, los llamó papá y mamá. Una noche, mientras Izuku terminaba de trabajar en su computadora, sintió unos pequeños brazos rodear su cintura. Izuku. ¿Qué pasa, Eri? Preguntó con ternura. Eri. Nada, solo quería darte las gracias otra vez. Izuku se giró y le revolvió el cabello con una sonrisa. No tienes que agradecer, Eri. Somos una familia ahora. Eri asintió con una gran sonrisa, y en ese instante, Izuku supo que había encontrado algo aún más importante que su sueño de emprender su propio negocio. Había encontrado un hogar, una familia y una razón para seguir adelante. Momo, observando desde la puerta, sonrió con ternura. Sabía que, aunque el camino no había sido fácil, estaban construyendo algo hermoso juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, los tres se sintieron verdaderamente felices. Continuará, Kat 11 construyendo un imperio tecnológico. Izuku y Momo habían recorrido un largo camino desde el momento en que fueron rechazados por sus familias. Habían construido una vida juntos, adoptado a Eri como su hija y, ahora, estaban a punto de dar el siguiente paso. Convertirse en verdaderamente independientes al fundar su propia empresa de desarrollo de sitios web y sistemas operativos. Ambos sabían que no sería fácil, pero si algo habían aprendido con el tiempo era que trabajar juntos los hacía más fuertes. Un sueño en construcción. Desde que Izuku se sumergió en el mundo de la programación, había estado fascinado por la idea de crear sistemas innovadores. No solo quería diseñar sitios web funcionales y atractivos, sino que también soñaba con desarrollar un sistema operativo propio, algo que pudiera competir con los gigantes del sector. Momo, por su parte, había estudiado administración de empresas con dedicación.
Su conocimiento sobre cómo manejar una compañía, junto con su increíble capacidad de organización, los ayudaría a transformar su sueño en una realidad sostenible. Una noche, mientras trabajaban en el pequeño apartamento que compartían, Izuku levantó la vista de su computadora y miró a Momo. Izuku, creo que es momento de dar el siguiente paso, dijo con una sonrisa determinada. Momo dejó su libreta sobre la mesa y lo miró con curiosidad. Momo, ¿te refieres a la empresa? Izuku asintió. Sí. Tenemos los conocimientos, la pasión y la determinación. Si seguimos trabajando de esta manera, podríamos empezar a ofrecer nuestros servicios de manera profesional. Momo sonrió. He estado pensando lo mismo. Tenemos ahorros suficientes para registrar la empresa y alquilar una pequeña oficina. Izuku tomó aire profundamente y asintió. Hagámoslo. El nacimiento de Midoriya Tex los siguientes días fueron un torbellino de trabajo. Registraron la empresa bajo el nombre Midoriya Tech, una combinación de sus apellidos. Rentaron una oficina modesta, pero funcional, en un pequeño edificio de negocios. Con escritorios, computadoras y una pizarra blanca llena de ideas, su sueño comenzaba a tomar forma. Al principio, los clientes llegaban con lentitud. Su primer trabajo fue desarrollar una página web para una tienda local, seguido de una aplicación de pedidos en línea para un restaurante cercano. Aunque eran proyectos pequeños, cada uno representaba una oportunidad para demostrar su talento. Pero a medida que crecían, el trabajo comenzó a acumularse. Las solicitudes aumentaban y el desarrollo de su sistema operativo requería más tiempo y esfuerzo. Fue entonces cuando Momo propuso una idea clave. Necesitamos ayuda. Izuku, quien había estado programando sin descanso, la miró con cansancio, pero con curiosidad. Izuku, ¿contratar empleados? Momo asintió. Sí. No podemos hacer esto solos. Necesitamos programadores y desarrolladores que nos ayuden con los nuevos proyectos. Izuku se quedó pensativo unos segundos antes de sonreír. Izuku, tienes razón. Es momento de expandirnos. Nuevos aliados. Shinzou y Mei Atsume publicaron una oferta de empleo buscando personas apasionadas por la tecnología. Recibieron varias solicitudes, pero dos destacaron por encima del resto. Hitoshi Shinzou y Mei Atsume. El día de las entrevistas, Izuku y Momo esperaban en su oficina cuando la puerta se abrió de golpe y Mei Atsume entró con una energía arrolladora. Mei. Hola, futuros jefes. Espero que estén listos para contratar a la mejor desarrolladora de sistemas que han visto en su vida. Exclamó, con una gran sonrisa. Momo parpadeó sorprendida mientras Izuku intentaba no reírse. Mei, ¿verdad? Preguntó Izuku. Mei. Exactamente. Ya revisé su código base para el sistema operativo y debo decir que está bien estructurado, pero podría optimizarse con unos cuantos ajustes. Déjenme trabajar en ello y verán la magia. Izuku y Momo se miraron, sorprendidos por su entusiasmo. Momo. Bueno, bienvenida a bordo, dijo Momo con una sonrisa. Más tarde, conocieron a Hitoshi Shinzou, quien era mucho más reservado. Shinzou. No hablo mucho, dijo con voz calmada, pero soy bueno en lo que hago. Programación, depuración de errores, análisis de seguridad. Lo que necesiten. Izuku vio su portafolio y quedó impresionado. Izuku. Tu trabajo es increíble. Si estás dispuesto a unirte a nosotros, eres bienvenido. Shinzou asintió. Entonces, empecemos. Un crecimiento acelerado con Mei encargándose de optimizar el código y Shinzou manejando la seguridad del software, Midoriya Tech creció más rápido de lo esperado. Pronto, recibían contratos de empresas más grandes, creando plataformas de comercio electrónico, aplicaciones móviles y avanzando en su propio sistema operativo. Las noches sin dormir eran frecuentes, pero la pasión que compartían por su trabajo hacía que cada esfuerzo valiera la pena. Un día, Izuku recibió un correo de una compañía interesada en invertir en su sistema operativo. Izuku. Momo, esto es enorme, dijo, mostrándole la pantalla. Momo leyó el mensaje y abrió los ojos con sorpresa. Nos están ofreciendo financiación para terminar el desarrollo y lanzarlo al mercado. Izuku apretó los puños con emoción. Lo logramos. Momo lo miró con ternura y colocó su mano sobre la suya. Momo. Sí, Izuku. Lo logramos juntos. Izuku la miró a los ojos y sonrió. Sí.
Y esto es solo el comienzo. Con su empresa en crecimiento, nuevos aliados a su lado y un futuro brillante por delante, sabían que aún había desafíos por enfrentar. Pero esta vez, estaban listos. Continuará, CAP 12 expansión y nuevas alianzas. La empresa de Izuku y Momo había despegado más rápido de lo que imaginaban. Gracias a su dedicación, la calidad de sus productos y su excelente servicio al cliente, empezaron a recibir encargos cada vez más grandes. La noticia de su éxito atrajo la atención de una corporación tecnológica establecida, la cual les ofreció un financiamiento significativo a cambio de una colaboración a largo plazo. Con esta nueva inversión, Izuku y Momo se dieron cuenta de que ya no podían manejar todo por sí solos. Necesitaban expandirse y contratar más empleados. La presión era alta, pero también lo era la emoción de ver cómo su sueño crecía más allá de lo que alguna vez imaginaron. La necesidad de un equipo más grande. Una tarde, sentados en la sala de reuniones improvisada de su oficina, Izuku revisaba los proyectos en curso mientras Momo analizaba los números del financiamiento. Momo. Si seguimos con este ritmo, vamos a necesitar más diseñadores para las interfaces de los sitios web y más personas para la administración del flujo de trabajo, comentó, ajustando sus gafas. Izuku asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Momo. Además, el volumen de clientes ha crecido tanto que necesitamos a alguien que se encargue de la atención al público, agregó. Después de analizar sus opciones, ambos coincidieron en que la mejor solución era contratar personas en quienes pudieran confiar, personas que conocieran desde la época de la escuela. Momo. Podríamos contactar a algunas de las chicas de la clase 1B para el diseño gráfico. Recuerdo que Kendo y Komori siempre tuvieron talento para eso, sugirió la peli Azabache. Izuku sonrió, recordando los proyectos creativos en los que había visto trabajar a sus antiguas compañeras. Izuku. ¿Y para la recepción, qué te parecen Uraraka y Tsuyu? Dijo el peli verde. Siempre han sido organizadas y amables con la gente. Momo asintió con una sonrisa. Buena idea. Vamos a hacer algunas llamadas. El nuevo equipo pasaron unos días antes de que todas las candidatas pudieran reunirse en la oficina de Izuku y Momo. El ambiente estaba cargado de entusiasmo y expectativas. Kendo Itsuka, con su característico cabello naranja atado en una coleta, fue la primera en llegar junto con Komori Kinoko, la entusiasta amante de los hongos. También estaban Pony Tsunotori y Reiko Yanagi, quienes mostraban gran interés en unirse al proyecto. Kendo. Es increíble verlos de nuevo. Exclamó, cruzándose de brazos con una gran sonrisa. No puedo creer lo lejos que han llegado. Komori asintió enérgicamente. ¿Sí? Nos encantaría formar parte de esto. Momo y Izuku les explicaron los detalles del trabajo, incluyendo la creación de logotipos, diseño de interface y material gráfico para redes sociales y publicidad. Las chicas de la clase 1B aceptaron con entusiasmo, listas para aportar sus habilidades artísticas al equipo. Poco después, Tsuyu y Uraraka llegaron, ambas con una expresión de emoción y algo de nostalgia. Uraraka. Es genial que podamos trabajar juntos otra vez, dijo con una gran sonrisa. Definitivamente quiero ayudar con la atención al cliente. Tsuyu, con su usual calma, asintió. Parece un buen trabajo. Me alegra que hayan pensado en nosotras. Autor se me hizo un poco extraño para mí no ponerme al final el distintivo, Kero, a Tsuyu. Con el equipo ampliado y la moral en alto, la empresa de Izuku y Momo estaba lista para llevar su éxito al siguiente nivel. Adaptándose al crecimiento, los primeros días con el equipo ampliado fueron un torbellino de actividades. Kendo tomó rápidamente el liderazgo entre las diseñadoras gráficas, organizando las tareas y asegurándose de que los proyectos visuales se entregaran a tiempo. Komori, con su creatividad inagotable, aportaba ideas únicas para los diseños. Reiko, con su personalidad tranquila y meticulosa, aseguraba que cada detalle estuviera en su lugar, mientras que Pony aportaba una energía contagiosa al equipo. Por otro lado, Tsuyu y Uraraka demostraron ser excelentes en la recepción. Uraraka manejaba las llamadas y correos electrónicos con gran eficiencia, mientras que Tsuyu organizaba las citas y atendía personalmente a los clientes más importantes. Izuku y Momo, aunque aún involucrados en la programación y administración de la empresa, sintieron un gran alivio al ver cómo sus amigos manejaban sus responsabilidades con profesionalismo.
Izuku. Es increíble lo rápido que se han adaptado, comentó el peli verde Izuku una tarde mientras revisaba un código de programación junto a Momo. Ella sonrió, observando a sus compañeros trabajar. Momo. Es porque confían en nosotros. Y porque nosotros confiamos en ellos. El primer gran proyecto del nuevo equipo no pasó mucho tiempo antes de que la empresa recibiera un encargo que pondría a prueba a todos. Una compañía internacional de tecnología quería que diseñaran su nuevo sitio web y sistema operativo. Era un proyecto grande, con plazos ajustados y expectativas altísimas. Pero en lugar de sentir miedo, el equipo se emocionó con el desafío. Kendo. Esto es lo que hemos estado esperando. Exclamó, golpeando su puño en la palma de su otra mano. Vamos a demostrar lo que podemos hacer. Izuku lideró el desarrollo del sistema operativo junto a Mei Atsume, quien había estado trabajando en la optimización del software. Mei. Si logramos que este sistema sea más rápido y eficiente que los de la competencia, será un gran triunfo para nosotros, dijo con una sonrisa entusiasta. Por su parte, Momo y Shinzo se encargaron de negociar con la empresa cliente, asegurándose de que todas sus necesidades fueran cubiertas y que el equipo tuviera suficiente tiempo y recursos para completar el proyecto con éxito. El éxito y la celebración después de semanas de arduo trabajo, el proyecto fue entregado a tiempo y superó todas las expectativas del cliente. La empresa de Izuku y Momo recibió una avalancha de elogios y nuevos contratos comenzaron a llegar. Para celebrar, el equipo organizó una pequeña fiesta en la oficina. Había bocadillos, música y, sobre todo, un ambiente de compañerismo y alegría. Momo. Hemos logrado mucho en poco tiempo, dijo, levantando su vaso de jugo en un brindis improvisado. Pero esto es solo el comienzo. Izuku asintió, sintiendo una gran gratitud por todos los que los habían apoyado en su camino. Izuku. Sí. No importa lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. El equipo levantó sus vasos y brindó por el futuro de la empresa, sabiendo que, con su esfuerzo y determinación, no había límites para lo que podían lograr. Continuará, CAT 13 desafíos y oportunidades. El éxito del último proyecto había puesto a la empresa en el radar de compañías aún más grandes. Izuku y Momo se encontraron recibiendo ofertas de colaboración de diversas corporaciones tecnológicas, cada una con propuestas tentadoras. Sin embargo, sabían que aceptar demasiados encargos sin una estrategia clara podría ser peligroso. Nuevas demandas, nuevas estrategias. Una mañana, Izuku revisaba los correos electrónicos cuando un mensaje en particular llamó su atención. Era de una empresa de software internacional que deseaba que su equipo desarrollara un sistema de seguridad para sus servidores. Momo, ven a ver esto, dijo, llamándola a su escritorio. Momo se acercó y leyó el correo con interés. Esto es una gran oportunidad, dijo, ajustando sus gafas. Pero también significa que necesitaremos más programadores. Izuku asintió. Hasta ahora, él y Mei se habían encargado de la mayor parte del desarrollo de software, pero con un proyecto de esta magnitud, necesitarían más manos expertas. Izuku. Podríamos buscar antiguos compañeros de la UA que se especializaran en informática o sistemas de seguridad, sugirió el peli verde. Momo. Hagamos una lista de posibles candidatos, respondió la azabache. Mientras tanto, Kendo y su equipo de diseñadoras tenían su propio desafío. Otro cliente había solicitado una identidad visual completamente nueva para su empresa, incluyendo un rediseño de su página web y materiales de marketing. Kendo. Tendremos que dividir el trabajo de manera eficiente, dijo, reuniendo a su equipo. Komori y Pony, ustedes se encargarán de los logotipos y la identidad visual. Reiko y yo trabajaremos en la interfaz del sitio web. Entendido. Respondió Komori con entusiasmo. Por su parte, Tsuyu y Uraraka también sentían la presión del crecimiento. Con la cantidad de clientes aumentando, las llamadas y correos electrónicos llegaban sin descanso. Voy a necesitar una segunda pantalla para manejar todo esto, dijo Uraraka, organizando su escritorio. Yo puedo ayudar con la gestión de citas y reuniones, dijo Tsuyu, revisando la agenda de la empresa. Cada miembro del equipo tenía su propia carga de trabajo, pero todos estaban comprometidos con el éxito de la empresa. Reclutando a nuevos talentos después de varias conversaciones, Izuku y Momo lograron contactar a 2 exalumnos de la escuela UA que podían ayudar con la parte técnica del negocio. Neito Monoma y Yui Kodai.
Monoma, aunque conocido por su actitud competitiva, había demostrado ser un programador hábil y analista de sistemas. Yui, por otro lado, tenía un enfoque más silencioso pero meticuloso, lo que la convertía en una excelente desarrolladora de código limpio y eficiente. Espero que no se arrepientan de traerme a bordo, dijo Monoma con una sonrisa confiada. No es frecuente que me pidan ayuda, pero aceptaré con gusto. Trabajaré en lo que sea necesario, dijo Yui con su tono calmado. Con la incorporación de ambos, Izuku y Mei pudieron delegar algunas tareas y concentrarse en los aspectos más innovadores del proyecto. Mientras tanto, Momo se encargó de estructurar mejor la empresa. Implementó nuevos protocolos de comunicación y flujo de trabajo, asegurándose de que todos supieran exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Si queremos crecer aún más, debemos ser organizados, les dijo al equipo en una reunión. A partir de ahora, tendremos reportes semanales de avances y reuniones de coordinación cada 2 días. La presión del éxito del trabajo era agotador. A medida que las semanas pasaban, las exigencias aumentaban y el estrés comenzaba a sentirse en el equipo. Una noche, Izuku y Momo estaban en la oficina revisando avances cuando notaron que Mei se veía agotada. «Mei, ¿estás bien?», preguntó Izuku. Mei. Sí, solo estoy revisando este código una última vez, respondió ella, pero sus ojos estaban rojos por la falta de sueño. Momo suspiró. Todos estamos esforzándonos mucho, pero necesitamos descansar. No servirá de nada si terminamos agotados. Izuku asintió y se dirigió al equipo. A partir de ahora, implementaremos horarios de descanso obligatorios. No quiero que nadie se queme por exceso de trabajo. El equipo aceptó la decisión con alivio. Sabían que era importante mantener un equilibrio si querían seguir creciendo sin comprometer su bienestar. El gran lanzamiento después de meses de trabajo intenso, llegó el día del lanzamiento del nuevo sistema de seguridad. La empresa para la que trabajaban organizó un evento en el que Izuku, Momo y su equipo presentaron su producto ante ejecutivos y expertos en tecnología. Cuando la demostración terminó, hubo un momento de silencio, seguido de una ovación. Este es, sin duda, uno de los mejores sistemas de seguridad que hemos visto, dijo el director de la compañía. Su equipo ha superado nuestras expectativas. El equipo de Izuku y Momo celebró su éxito con orgullo. Sabían que esto abriría aún más puertas para su empresa. Mirando hacia el futuro de regreso en su oficina, Izuku y Momo miraron a su equipo con satisfacción. Izuku. Hemos logrado mucho, pero este es solo el comienzo, dijo el peli verde. Sí, asintió Momo. Sigamos adelante, juntos. El equipo sonrió, listos para enfrentar los nuevos desafíos que el futuro les tenía preparados. Continuará,